arca de Dios debe estar en el lugar correcto. Usted sabe que en el tiempo de Israel habían dos jóvenes, hijos de un profeta llamado Elí, que era Ofni y Fines, que estos eran sacerdotes de Dios dentro del templo y estaban y guiaban el arca del pacto. Pero resulta que lamentablemente, a causa de la transgresión y de la maldad de estos dos jóvenes que no supieron dirigir el arca del pacto o que no supieron estar delante del pacto del arca del pacto, estos jóvenes hacían maldad, estos jóvenes practicaban pecado, estos jóvenes se aprovechaban del pueblo de Dios pensando ellos que porque eran sacerdotes podían hacer lo que les daba la gana. Y en un momento donde Israel fue a la guerra con los filisteos, resulta que pierden la primera batalla. Estoy dando un poquito de historia bíblica para que usted pueda entender lo que esta mañana les quiero expresar. Resulta que después mandan y buscan el arca del pacto y Israel se alegra, se emociona porque cada vez que el arca estaba delante del pueblo, Dios le daba la victoria, Dios los bendecía, pasaban cosas extraordinarias. Pero resulta que el arca la traía Ofni y Fines. Y ese día a Israel le dieron matarile y perdieron la guerra, perdieron la batalla. Y para colmo, los filisteos se apoderaron del arca. Wow. Se quedaron los filisteos con el arca de Dios pensando que iban a hacer ellos una gracia. Resulta que alguien vio cuando Ofni y Fines fueron muertos a filo de espada. Y dice que este hombre salió corriendo y llegó hasta Israel y se presentó delante de Elí y le dijo: cuéntame todo lo que ha pasado, cuéntame lo que ha sucedido. Y le dijo: resulta que tus hijos Ofni y Fines han muerto. Dice la Biblia que Elí cayó como condorito hacia atrás, se esnucó y se mató. Y la esposa de Fines estaba embarazada. Y esta mujer de la noticia parió. Y se murió también. Pero antes de morir, ella le pone nombre a su hijo Icabod, que quiere decir la gloria ha partido. O se quedaron sin gloria. Y en ese momento, cuando el arca le es arrebatada a Israel, la gloria de Dios se va con ella. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo un poco? ¿Qué pasa con los filisteos? Empezaron a llevar el arca de Dios a Asdod, un pueblo que practicaba la maldad, un pueblo que eran satanistas, ritualistas, eran brujos, hechiceros, hacían cualquier tipo de ritos diabólicos. Y metieron el arca del pacto junto a su demonio. Y resulta que el Señor derrotó al demonio ahí, a su Baal. De Asdod pasa a Gat y empieza Dios a matar gente. Se empieza a morir el pueblo de todos estos hombres perversos y malos que pensaban que el arca de Dios era cualquier cosa. Porque pensaba que era uno de esos dioses que ellos le prendían vela o que ellos hacían ritos satánicos. No, mi hermano. El arca del pacto no es un amuleto. Es la presencia de Dios mismo en nosotros. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice: entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes. ¿A dónde enviaremos? Por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros,
porque desde el tiempo de Saúl, ¿qué dice? No hemos hecho caso de ella. Y me llama la atención porque lo primero que hace el rey David es reconocer que no lo estaban haciendo bien desde hacía mucho tiempo, que no habían hecho las cosas correctamente según el pacto de Dios por la palabra de Moisés. Y la primera reacción del rey fue: estamos raspados, no lo hemos hecho bien. Reconoció que no habían hecho lo que Dios le había mandado hacer. Hay personas que piensan que el arca de Dios, que representa la misma presencia de Dios, es cualquier cosa, hermano. Nosotros no podemos pensar que Dios, cuando se manifiesta a nosotros, es cualquiera. Estamos hablando de la persona más importante entre nosotros, de donde provenimos y de quien fuimos creados. Hay gente que tienen amistades, tienen amigos, y sus amistades en sus hogares son más honrados que el mismo Dios. Familiares. Es que no puedo ir este domingo a la iglesia porque viene mi tío fulano de tal, tengo tiempo que no lo veo, y ese domingo el tío se convierte más importante que Dios. ¿Aló? Pero eso no pasa aquí. Es un ejemplo que yo estoy poniendo que me pasaba a mí mucho. Entonces la gente piensa y cree que Dios es cualquier cosa. No, hermano, tenemos que empezar a reflexionar como el pueblo de Dios y darle la importancia y el lugar correcto a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ponme el verso 7, por favor. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío, ¿qué dice ahí? Guiaban el carro. Usa quiere decir fuerza. Hay gente que cree que este negocio, por decirlo de alguna manera, se guía con fuerza natural. Sin la presencia de Dios nosotros no podemos hacer nada. Usted debe comprender este día que con las fuerzas naturales nadie se podrá mantener de pie ante ninguna dificultad si Dios no está con él. Comprenda de una vez por todas que su relación con Dios es y debe ser siempre espiritual, no natural. El hombre que se acerca a Dios tiene que saber que le va a encontrar aunque no lo vea, aunque no tenga una relación tocante, natural. Tiene que saber que el Espíritu de Dios es real en nosotros. Y yo no puedo tratar a Dios con menosprecio a quien no miro y tratar a alguien que veo con más honra que no es Dios. ¿Aló? Dice la Biblia que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Hermano, dígale al que está a su lado, el hombre separado de Dios nada puede hacer. Pastor, pero hemos visto mucha gente en el mundo que no viene a la iglesia, que prospera, que andan en los mejores coches, que tienen el mejor dinero, que visten las mejores ropas. ¿Y quién te dijo a ti que dinero compra felicidad? ¿Quién te dijo a ti que dinero sana enfermedad? ¿Quién te dijo a ti que dinero compra gozo y alegría? No, hermano. Eso es una mentira que los hombres nos hemos inventado. Lo único que produce gozo y alegría constante en nosotros es la presencia de Dios. ¿De qué le vale al hombre obtener al mundo y va a perder su alma? No estoy diciendo
que Dios quiere a su pueblo arruinado sin nada. No, no, no. Dios siempre va a querer bendecir a su pueblo. La Biblia dice que Él es el dueño del cielo, de la tierra, de su plenitud y de todo lo que en ella hay es de Dios. Y por ende nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Pero tenemos que saber poner a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Ahío, quien era uno de los que también estaba guiando el arca en ese momento, cuando David manda a traer el arca de la casa de Abinadab, preste atención, quiere decir hermano pequeño. Personas que piensan que por tener un tiempo en la iglesia ya conocen a Dios. La vida del cristiano es una vida de relación continuamente con Dios. Gente que a causa de su inmadurez no saben valorar la presencia de Dios aunque la tengan enfrente de ellos. Tú puedes pasar mucho tiempo en la iglesia, pero si tú no empiezas a madurar en Dios como debe ser y como tienes que caminar, hermano, tienes que de verdad reflexionar. Tienes que de verdad buscar a Dios y tienes que de verdad decirle, yo necesito que tú me ayudes y que me guíes de verdad. Que me ayudes a ser esa persona que yo tengo que ser para ti. Estar delante de la presencia de Dios, por supuesto que puede producir cambio en la vida de las personas, pero siempre y cuando esa persona esté dispuesta a dejarse cambiar por Dios. Yo puedo venir a la iglesia. Yo puedo ofrendar, yo puedo diezmar, yo puedo montarme aquí a predicar. Pero si no se producen cambios profundos dentro de mí, yo voy a ser un hombre lleno de apariencias externas. Tan sencillo como eso. Y debemos dejar de vivir el evangelio de apariencia. Tenemos que empezar a manifestar de verdad el Dios del cielo que habita en su pueblo. Que vamos a cometer errores, por supuesto. Todos los seres humanos cometemos errores. Pero una cosa es cometer un error y otra cosa es pecar deliberadamente sabiendo que yo lo estoy haciendo mal. No reconociendo mi condición delante de Dios como el rey David dijo. ¿Y qué dice la Biblia del rey David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate, el hombre conforme al corazón de Dios dice, no lo hemos hecho bien. ¿Qué te parece? El hombre conforme al corazón de Dios reconoce, y no para él solo, que me da pena decir que me equivoqué. David reunió a todos sus capitanes, reunió a todo el pueblo y dice, debemos reconocer que desde que Saúl gobernaba Israel, no le hemos dado la importancia al arca del pacto. ¿Aló? Abinadab quiere decir Dios es generoso. Por 20 años, la presencia de Dios estuvo en casa de este hombre. Y tal vez Dios queriendo bendecir la casa de Abinadab. Voy a poner un poquito de especulación bíblica. Tal vez Dios quería bendecir a Abinadab, quería bendecir su casa con su generosidad, con su misericordia, con su bondad. Pero ¿sabe algo? En la casa de Abinadab no se le dio la honra al arca del pacto. 20 años, hermano. 20 años el arca del pacto en la casa de un hombre. Y era como tener un televisor en la pared. Era como tener un adorno en la casa. No se le daba la importancia. Debemos reconocer que muchas veces somos así. Dios quiere manifestarse en nuestros hogares. Dios está ahí esperando. Y nosotros entramos, salimos. Y Dios ahí queriendo bendecirnos. Pero no le doy a Dios la importancia adecuada en mi vida. No le doy a Dios y al arca y al pacto que ha hecho con nosotros a través de la cruz del Calvario. No le doy la importancia que Dios se merece. Pero me llama el pastor Gabriel a querer tener una reunión conmigo y salgo corriendo y le doy la importancia
y lo pongo en alto y digo no y no puedo y no le puedo quedar mal a Gabriel porque le dije que a las 8:30 de la mañana iba a estar yo ahí y yo no puedo quedar mal con él. Pero cuando es algo para Dios, muchas veces, yo puedo llegar un poquito más tarde. Recuerde que el Señor guió a Israel por el desierto. Estuvo con ellos, los alimentó, los sanó, los vistió, los defendió de sus enemigos. Y aún así, este pueblo rebelde, insensatos, la presencia de Dios, de día columna de nube, de noche columna de fuego, el maná. Cada vez que se quejaban que tengo los zapatos rotos, es más, Dios no permitía que la ropa, ellos iban, los niños iban creciendo y las trajes crecían con ellos. Hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Que tú vas caminando y pasan los años y dices, es la única sandalia que tengo y las sandalias se renuevan y van creciendo y el pie te va creciendo y la sandalia va creciendo junto contigo. ¿La Biblia lo dice o estoy mintiendo? La Biblia dice, el maná, salían por la mañana, queremos pan, ahí está el pan. Queremos agua, golpea la roca, sale agua. Todo lo tenían a la mano, pero se quejaban. Y fueron tan tremendos que cuando Moisés manda a los 12 espías, dijeron, para eso nos trajiste, para morir en el desierto, mejor es que nos devolvamos a nosotros a Egipto. No le digo algo más porque soy evangélico. Hermano, mire, gente dentro de la iglesia que tiene que aprender de verdad a conocer a Dios. Recuerdo que aquellos 10 hombres que llegaron, Señor, sánanos. Todo el mundo los despreciaba, nadie se les acercaba. ¿Quién se le va a querer acercar a un leproso, hermano? Vamos a hablar honestamente. El Señor Jesús dijo, vayan, son sanos. En el camino empezaron a verse, oye, vale, se quitaron los trajes. Pero uno dijo, no, yo me tengo que devolver. Yo tengo que darle gracias a este hombre por lo que hizo en mí, porque yo era despreciable ante la gente. Nadie se me acercaba, nadie me tocaba, nadie me daba un pedazo de pan. Y este hombre nada más se acercó, declaró la palabra y me sanó. Y Jesús dijo, eran 10. ¿Los 9 dónde están? No seamos uno de esos 9, hermano. Seamos de los agradecidos. Seamos de los que el favor de Dios nos alcanza y podamos nosotros devolver algo a cambio. Para Dios, mi servicio, mi amor, mi entrega, mi relación con Él debe tener más importancia que cualquier cosa natural que se me pueda presentar en este mundo. Esa generación fue tan perversa que no entraron en la tierra prometida. Y estuvieron, repito, para los que nos ven por el Facebook, de noche columna de fuego, de día columna de nube, ropa, zapato, comida, estaban en el templo con Moisés, pero no entraron a la tierra prometida. Su rebeldía les impidió alcanzar la salvación, alcanzar la bendición plena de Dios. Estar en la iglesia no me garantiza entrar al cielo. Lo que me garantiza a mí la salvación es vivir una vida íntegra para Dios todos los días de mi vida, no solamente los domingos. Todos los días de nuestras vidas debemos ser o tratar de ser íntegros para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué el arca de Dios no puede estar en cualquier lugar o en cualquier persona? Porque el arca del pacto tenía que estar o debe estar en los lugares donde es honrado, donde es valorado de verdad. Y cuando el arca del pacto estaba en Asdod, era el segundo plano, porque no era su Dios, era el Dios de Israel. Era el Dios de Israel.
Y lo pusieron ahí como vamos a ponerlo. Pero así no podemos ser nosotros. Nosotros tenemos que poner el arca de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares como tiene que ser. En el lugar correcto. En el lugar correcto debe estar Dios en tu corazón. Pero muchas veces les damos más importancia a nuestros hijos. Toman el primer lugar antes que Dios. Mi empleo, mi trabajo, mi casa, mi coche. Para mucha gente, eso es más importante que Dios. Pastor, pero los hijos duelen. Sí, claro, por supuesto. A Cristo, al Dios le dolió Cristo cuando lo entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por supuesto. Pero no se aferró a él. Lo entregó solo para brindarnos la salvación a nosotros. Aló. Verso 12, por favor. Yo espero que usted esté entendiendo. Y David temió a Dios. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Repito, el hombre conforme al corazón de Dios dijo, ¿cómo traeré yo el arca de Dios a mi casa? Después de todo lo que había sucedido, cuando miró que Usa, solamente cuando el arca buscó de caerse, y Usa metió la mano queriendo con sus fuerzas hacer algo que no es con fuerza natural. ¿Sabe por qué? Porque cuando el arca fue enviada desde Crón, cuando empezaron a hablar, hasta allá no la llevó ningún hombre. Pusieron unos bueyes en los carros, en unas varas, y los enviaron. Y Dios mismo guió a los bueyes a que llevaran el arca de Dios. Dios no necesita la ayuda del hombre. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? El rey reconoció que en esas condiciones no podía traer el arca del pacto al pueblo. Dijo, es necesario, es importante ordenar mi casa para que así habite la presencia de Dios en medio nuestro y sea honrada y valorada como de verdad se lo merece. David dijo, no. Yo no puedo traerle el arca a Israel así. Aquí hay que ordenar algunas cosas. Aquí necesitamos, porque, hermano, lea, 50,000 y pico de personas mató Dios en una sola ciudad. Con tumores, con cosas, porque no le estaban dando la honra. Pero Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es Dios de pactos. Y Dios es un Dios de salvación. Pero con Dios no se juega. En un lugar o en una persona donde Dios no sea honrado y su pacto sea respetado, será imposible que se manifieste la bendición de Dios en ellos. Por ningún lado, por donde el arca de Dios pasó, usted vio bendición para esa gente. Antes eran atribulados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no era lo primero para ellos, porque no lo reconocían como su Dios. Decían, el arca del Dios de Israel, no el de ellos. La ligereza de Usa le causó la muerte. Es importante reconocer en qué condición nos estamos presentando delante de Dios. Abinadab tuvo el arca por 20 años en su casa. Y ahí estaba Usa y estaba Ahío junto con él. Y por ningún lado registra que en esos 20 años la bendición de Dios estuvo con ellos. En ninguna manera. Verso 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom quiere decir el que sirve. Se dice
que este hombre y su casa eran adoradores y servían en el templo. La presencia de Dios siempre bendecirá a aquellos hombres y a aquellas mujeres que saben servir y adorar a Dios y sobre todo saben poner en el lugar correcto el arca del pacto en sus vidas. Obed-Edom y toda su casa, registra la Biblia, que eran sirvientes de Dios, servían en el templo, eran porteros, lavaban los baños, hacían cualquier cosa, pero alguien de la familia de Obed-Edom, alguien de cada generación de Obed-Edom estaba en el templo sirviendo como levitas, como adoradores, siempre estaban haciendo algo. Son aquellas personas que no les importa servirle a Dios, sea cual sea el lugar donde los coloquen. Su única meta es servirle a Dios y honrar su presencia y respetar el pacto que han hecho con Él. Vamos a reconocer que hay gente que no respetan los pactos con Dios. Te prometo, Señor, de verdad, que yo me voy a portar bien, lo voy a hacer bien, Señor. Y saliendo de la iglesia, me desbarrancan otra vez. Y no estoy juzgando a nadie. Viva Dios en cuya presencia estoy, que no estoy juzgando a nadie. Le estoy dando una palabra de alerta. Le estoy diciendo, no juegue con la presencia de Dios. La Biblia dice, es mejor que no me hayáis conocido. Para ti es mejor que no me hayáis conocido. Porque después que conocemos a Dios, se nos reveló la verdad. Y conocemos, se nos presentó ya las consecuencias. Cuando yo en mi matrimonio irrumpo en un pecado, ¿qué estoy haciendo? Estoy quebrantando el pacto. Estoy deshonrando mi compromiso. ¿Y por qué Dios compara a la iglesia con su novia, como su esposa? Porque cuando usted, como iglesia de Cristo, quebranta los pactos de Dios, usted está siendo infiel. Tan sencillo como eso. Aquí no vamos a explicar tanta teología. Esas son verdades de 2 más 2 son 4. Y es importante